Hola, somos estudiantes del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, del sistema Saya Barinas. Pertenecemos al equipo D. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el potencial eléctrico y condensadores. Participantes: Néstor Moreno, Daniel Aponte, Kisi del Mar Ramírez y Jessica Andreina Moreno. Contenido de la exposición: se planteará el potencial eléctrico, ejercicio de potencial eléctrico, seguidamente condensadores, asociación de condensadores, ejercicios de condensadores y finalmente las conclusiones. Mi nombre es Néstor Moreno y en esta exposición hablaré sobre el potencial eléctrico y realizaremos un ejercicio de potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Es un punto de un campo eléctrico, es una magnitud que se mide por el cociente entre el trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar una carga de prueba Q con rapidez constante desde el infinito hasta el punto considerado y el valor de dicha carga. La ecuación para determinar el potencial eléctrico es: potencial eléctrico es igual al trabajo sobre la carga de prueba. Para entender un poco mejor el potencial eléctrico, haremos un ejemplo. Cuando una superficie tiene subida y bajada, ya que escalar una subida representa para un ciclista, en este caso, un trabajo de mucha exigencia. Esto sucede igual con el potencial eléctrico. Subir la pendiente potencial cuesta trabajo y cuantas más inclinación haya en el terreno, mayor es el descenso. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico es una magnitud que se mide por el cociente entre el trabajo que debe realizar un agente externo para desplazar con rapidez constante entre dichos puntos una carga de prueba y el valor de dicha carga. Podemos ver la siguiente ecuación, en la cual podemos representar que el potencial eléctrico A menos el potencial eléctrico B es la diferencia de potencial. Además, la W es el trabajo de A a B y finalmente la Q es la carga de prueba. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder entender mejor la diferencia de potencial. Entendemos que el potencial tiene la capacidad de hacer un trabajo. Cuando se dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial. Entonces tenemos que las unidades de diferencia de potencial están representadas o se representan que la unidad de trabajo es el joule y la unidad de carga es el coulomb. Un volt es igual a un joule sobre un coulomb. Ahora hablaremos el significado de un volt. Un volt es la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico cuando un agente externo realiza el trabajo de un joule para transportar con rapidez constante la carga de un coulomb entre dichos puntos. Entendemos entonces que el volt es la energía transportada por un electrón que se desplaza dentro de un campo eléctrico. Hablaremos en esta oportunidad sobre hacer un ejercicio de potencial eléctrico. Entonces tenemos que en la siguiente figura las cargas en B y en C son: carga 1 es igual a 2,0 por 10 elevado a la menos 9 coulomb y la carga 2 es igual a 3,0 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. ¿Qué trabajo realiza un agente externo para transportar una carga positiva de 10 coulomb con rapidez constante
desde el infinito hasta el punto A. Entonces tenemos la gráfica donde se representa el valor de la carga 1, la carga 2, el valor de BA da 5 centímetros y el valor de AC da 9 centímetros. La solución para este problema sería el siguiente: potenciales en A originados repetidamente por la carga 1 y carga 2. Entonces, aplicando las ecuaciones, potencial eléctrico 1 es igual a la constante K por la carga 1 sobre BA. Es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro elevado a la 2 sobre cuadrado elevado a la 2 por 2,0 por 10 a la menos 9 coulomb. Todo esto sobre 5 por 10 a la menos 2 metros. Es igual a 360 volts. Pasamos al siguiente y calculamos el otro valor, que sería el potencial eléctrico 2. Es igual a la constante K por la carga 2 sobre CA. Es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro elevado a la 2 sobre coulomb elevado a la 2 por 3,0 por 10 elevado a la menos 9 coulomb. Todo sobre 9 por 10 elevado a la menos 2 metros, que es igual a 300 voltios. El potencial resultante entre A del potencial eléctrico es igual al potencial eléctrico 1 más el potencial eléctrico 2 es igual a 660 voltios. Por definición, el trabajo realizado por un agente externo para transportar una carga positiva con rapidez constante desde el infinito hasta el punto considerado viene dado por potencial eléctrico igual al trabajo sobre la carga. En este caso, hacemos un despeje y llevamos el trabajo al otro lado de la igualdad y nos queda que el trabajo va a ser igual a la carga por el potencial eléctrico. Va a ser igual a 10 coulomb por 660 volts, que es igual a 6.600 joules. Esto sería la representación para entender lo que es un potencial eléctrico. Muchas gracias. Soy Daniel Aponte y quiero que conozcamos acerca de los capacitores. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Para hacer un capacitor basta aislar dos conductores uno del otro, de manera que uno tenga carga negativa y en el otro haya una cantidad igual de carga pero positiva. Para ello debe realizarse trabajo para trasladar las cargas a través de la diferencia de potencial resultante entre los dos conductores, y el trabajo efectuado se almacena como energía de potencial eléctrica. Un ejemplo cotidiano es la energía utilizada en la unidad de un flash de una cámara fotográfica, ya que se almacena en un capacitor, el cual consiste en dos conductores cercanos entre sí y con cargas opuestas. Continuando, el símbolo del capacitor o del condensador, por ejemplo en los diagramas de circuito, se representa con cualquiera de los símbolos que observamos en la figura de la derecha. En cada uno de estos símbolos, las líneas verticales, rectas o curvas, representan los conductores, y las líneas horizontales representan los alambres conectados a uno y otro conductor. Importante mencionar que la unidad internacional de medida para la capacitancia es el faradio o el farad, en honor al físico inglés Michael Faraday. Un faradio es igual a un coulomb, pero también es importante mencionar que no debe confundirse el símbolo C mayúscula para la capacitancia, que siempre está en cursiva, con la abreviatura C de coulombs, que nunca se escribe en cursivas. Por otro lado, los condensadores o capacitores se clasifican según el dieléctrico que utilizan. Los más utilizados son los electrolíticos, los de papel, los de aire y los cerámicos. Los electrolíticos son condensadores que tienen polaridad, es decir, tienen positivo y negativo para su conexión. Continuando, los condensadores tienen un código de colores similar al de la resistencia para calcular el valor de su capacidad,
pero en picofaradios, 10 a la menos 12 faradios. El primer color nos dice el valor de la primera cifra de la capacidad, el segundo el de la segunda y el tercero el del factor de multiplicación, que es 10 elevado al número del código del color. El cuarto color nos indica la tolerancia, por ejemplo, 10% o 20%. El quinto color nos indica la tensión del trabajo del condensador, es decir, la tensión a la que se carga. Ya sabemos que dos conductores separados por un aislante o vacío constituyen un capacitor, como lo vemos en la figura de la derecha. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, cada conductor tiene inicialmente una carga neta cero y los electrones son transferidos de un conductor al otro. A esta acción se le denomina cargar el capacitor o condensador. Entonces, los dos conductores tienen cargas de igual magnitud y signo contrario, y la carga neta en el capacitor en su conjunto permanece igual a cero. De allí que la capacidad del condensador sea proporcional a la carga de una de las placas e inversamente proporcional a la diferencia de potencial entre las placas. Importante también mencionar, con las gráficas que vemos en las abscisas de carga y descarga del condensador, que un condensador no se descarga instantáneamente o se carga instantáneamente. Lo mismo que ocurre si queremos acelerar un vehículo de 100 km por hora a 120 km por hora. No podríamos pasar directamente, sino que hay un periodo transitorio, y lo mismo ocurre con su carga, la carga del condensador. Tampoco es instantánea. Esto hace que los condensadores se puedan usar como temporizadores, por ejemplo. Primero que nada me presento ante todos, mi nombre es Kisidelmar Ramírez, estudiante de esta institución, Instituto Politécnico, Universidad Santiago Mariño. Yo les vengo a hablar sobre la asociación de condensadores. Primero que nada vamos a definir lo que es un condensador. Un condensador no es más que un dispositivo pasivo utilizado en electricidad capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en formas de láminas o placas, en situación de influencia total, separadas por un material dieléctrico o vacíos. Las placas sometidas a una diferencia potencial adquieren una determinada carga eléctrica positiva en una de ellas y negativa en otras, siendo nula la variedad de la carga total. A continuación, mostramos los diferentes tipos de condensadores. Hay condensadores cerámicos y encontramos allí un gráfico al lado derecho superior en donde se ven las láminas conductoras y podemos visualizar que tenemos allí el material dieléctrico. A continuación diremos las asociaciones de condensadores. Estos se clasifican en series, en paralelos, mixtos o variados. Un condensador en serie describe que la carga almacenada en las placas es la misma en ambos condensadores. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que tiene que inducir la misma cantidad de carga entre las placas y por lo tanto cambia la diferencia potencial para mantener capacitancia de cada uno. Ahora vamos a definir lo que es una asociación de condensadores en paralelo. Tienen una diferencia potencial entre ambas placas y tiene que ser la misma, así que cambia la cantidad de carga. Esto es debido al módulo en el que ellas se encuentran conectadas entre sí. Ahora definiremos lo que son condensadores mixtos o variables. Son aquellos en los cuales se puede cambiar el valor de su capacidad. La capacidad depende del desplazamiento. Esto quiere decir que tenemos como variación el desplazamiento. Mientras se desplace, de eso va a depender la capacidad de los condensadores mixtos o variados. Esto ha sido por mi parte, espero les haya sido de mucho provecho
Espero estén muy bien y sigamos con las exposiciones. Bueno, mi nombre es Jessica Moreno. Voy a exponerles un ejercicio de condensadores y la conclusión de dicho trabajo. En este ejercicio tenemos que, teniendo en cuenta la asociación de condensadores de la figura, debemos calcular el valor del condensador equivalente que se obtiene al asociar los 4 condensadores. Por resolución, observamos la figura donde se puede observar que tenemos una asociación mixta formada por 3 condensadores en paralelo, que sería el C1, el C2 y el C3, y todos ellos en serie con C4. En este primer paso calculamos el condensador equivalente entre C1, C2 y C3, que llamaríamos C1, 2, 3. En el próximo paso hacemos la sumatoria y conseguimos nuestro condensador. Luego ese condensador que conseguimos anteriormente lo sustituimos por un condensador C1, 2, 3, de tal forma que se encuentre en serie con C4. Luego ambos condensadores lo colocamos en serie y calculamos el nuevo condensador equivalente que nos estaban pidiendo en el principio del ejercicio. Ahora la conclusión. En síntesis, se tiene que potencial eléctrico en un punto es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga unitaria Q desde ese punto hasta el infinito, donde el potencial es 0. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga unitaria Q desde el infinito hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. Los condensadores no son más que dispositivos que permiten la carga y descarga de energía y por lo tanto el almacenamiento de las mismas en el tiempo que sea necesario. Por tanto, son dispositivos que evitan el disparo repentino del flujo de energía, almacenando una cantidad de la misma dentro de ellos. Por lo tanto, la capacidad de los capacitores es inversamente proporcional a la tensión aplicada. Otra conclusión que es de la asociación de condensadores, podemos decir que al igual que la resistencia o los generadores eléctricos, los condensadores eléctricos de un circuito generalmente pueden asociar de tal forma que pueden ser sustituidos por un único condensador cuyo funcionamiento es equivalente al producido por todos ellos. Este condensador recibe el nombre de condensador equivalente o resultante. Principalmente, los condensadores se pueden asociar en serie, paralelo o una combinación de ambas llamada mixta. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda nuestra exposición del grupo número D.